Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y esta semana nos vamos a poner un poco árabes porque vamos a hablar de hallazgos arqueológicos en España, en el mundo árabe o en época árabe. En toda la riqueza, ya hice un podcast especial hablando de toda la riqueza y de lo poco que se valora el mundo árabe en España. También pasa que de ciertos partidos hoy en día pasa que se tira piedras contra todo lo árabe, se dice que la reconquista y todo eso. Yo, a ver, voy a abrir un poco de medio polémica antes de hablar de los temas, pero voy a decir que la reconquista es un término muy general y yo que he hecho algún podcast, como por ejemplo el de la batalla de Albacete, ahí hablaba claramente de cómo los bandos cristianos se aliaban unos con otros, los propios árabes con los cristianos, era una lucha de como Juego de Tronos y esto que se ha dicho siempre de la reconquista, de que era todos los cristianos a una contra los árabes que iban a una, que tampoco era verdad. Pues eso, se han escrito muchos libros, últimamente se está dando mucha caña al término reconquista y tal, pero es algo para que tengáis ahí en cuenta. Y vamos a empezar hoy con los hallazgos que ha habido en las últimas semanas. Ya sabéis que me gusta traer cosas arqueológicas, de cosas que se van descubriendo. La arqueología en este país hay que trabajar mucho por ella, hay que apostar cada vez más. Hay muchas veces que, por ejemplo, decir que Toledo tiene la riqueza cultural que tiene, pues Toledo, por ejemplo, el servicio de arqueología lo tiene externo. Han intentado hacerlo un propio servicio de arqueología, pero lo tiene a una empresa externa con técnicos arqueológicos, técnicos y profesionales, pero a mí no me parece en el último pleno un partido político dijo que hizo esta propuesta y dijeron el resto de partidos prácticamente que le parecía que no, que como iba bien así, pero yo creo que la arqueología debe ser parte de lo público y apostar por ello y bueno, aunque haya empresas que lo hagan bien, pero que tengan unos propios ayuntamientos y más una ciudad como Toledo, o sea, no estoy hablando de ciudades, todo lo que hay arqueológicamente, cada vez que se construye una casa, que se derriba algo, aparece algo. Yo estuve allí en Toledo y es que de época árabe, de época visigoda, de todas esas épocas tiene muchísima riqueza Toledo y entonces merece la pena y ahí os dejo ese apunte de que se ha intentado hacer un servicio propio de arqueología en Toledo y no se ha querido. Hay un servicio de arqueología, pero es externo por una empresa, ¿vale? Para que lo tengáis ahí en cuenta. Y ahora nos vamos al primer de los hallazgos. Vamos a empezar con... Cuidado, que no me he equivocado, no estoy en la época del rey Arturo. Vamos con Excalibur, porque el Servicio de Arqueología de Valencia ha catalogado una espada que se encontró en Ciudad Bella en 1994. Y diréis, uy, pero ¿por qué lo dicen porque lo dicen justo 30 años después? Bueno, porque la arqueología es así y muchas veces lo que se hace en muchos yacimientos es coger piezas, llevarlas a museos, a centros de investigación. Y claro, todo lo que tiene, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional, museos arqueológicos como el de Valencia, en este caso, pues es muy difícil analizarlo en el momento. Entonces se ponen los almacenes y poco a poco se va analizando. Por eso, aunque veáis los museos, el personal, luego por detrás hay un personal de investigación muy grande, porque todas esas piezas hay que catalogarlas, ver qué se hace con ellas, conservarlas de manera, porque todo no se puede exponer en un museo. Entonces, lo que se ve que tiene un valor importante, también se intenta conservar todo ello. Entonces, es eso, que se ha hecho un estudio el Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Valencia y adoptado como islámica. Ojo al hallazgo porque es muy importante, como veremos, porque es la única pieza islámica de las poquitas que tenemos originales en España. Como piezas islámicas se ha conservado muy poquito y eso en el barrio de Seu, en el distrito de Ciudad Bella, según ha informado el consistorio en un comunicado. Esto a mí me choca un poco porque hacer estos hallazgos tan importantes y hacer un comunicado, como dirían los amigos de Manzanas Enfrentadas, es como si presentas un M3 Pro y haces un comunicado, pues haz una keynote, pues aquí
hace una rueda de prensa, convoca a los medios y di que se descubrió en su día esto, y con investigaciones se ha descubierto el origen de esta pieza. Se trata de una espada del siglo X que fue localizada en una casa islámica en un contexto doméstico, o sea, no como otras veces que se halla y estaba en una batalla o en otro sitio. Y estaba clavada en el interior de una fosa que había sido colmatada con otros materiales, o sea, está clavada ahí como en la piedra. Por eso el nombre que le han dado a esta espada los arqueólogos de Excalibur. Claro, como la mítica espada que se supone que existió del rey Arturo, de Excalibur, por eso se le ha puesto ese nombre. Y el ayuntamiento ha apuntado que los técnicos le denominan Excalibur por este hecho. Claro, ya es muy llamativo y cuando ya mucha gente, cuando esto se exponga en el museo, que supongo que se expondrá, van a poner con cartelitos y todo, ahí está Excalibur. Es un nombre, yo creo que más que por el hallazgo y por cómo se ha hallado, por darle publicidad para cuando se exponga. Yo lo veo muy claro. Es una espada corta de hierro que mide 46 centímetros y que posee un puño ornado con placas de bronce y pequeñas escotaduras que favorecerían el manejo. La hoja de tamaño moderado se curva ligeramente hacia la punta, lo que ha generado cierta confusión. Claro, piensan que puede ser también, por esas características que estoy diciendo, una espada visigoda. También podría ser una espada que fuese de época visigoda y luego de época árabe que se transformara, porque es muy parecida a esa época. Los estratos sedimentarios, sin embargo, permiten dotarla en época islámica. Es muy importante eso porque no hay prácticamente espadas islámicas de la época. Y eso, sugieren que podía haber sido empleada por un jinete de la época califal andalusí. Por eso lo importante que fue el califato de Córdoba, no a nivel español, a nivel de península, sino a nivel prácticamente de todo el mundo. En esa época el califato de Córdoba era muy importante. Esta es, como he dicho, es la primera espada islámica que se encuentra en la ciudad de Valencia, y a nivel España únicamente hay una que apareció en las excavaciones de Medina Zahara. Entonces, que haya claro, a mí me llama la atención, con toda la riqueza islámica que tiene España, que solo se hayan encontrado dos. También dice mucho de cómo en su día los cristianos pues transformaron ese patrimonio, lo destruyeron y todo ello para hacer otras viviendas tal, y no le dieron importancia. Esas espadas bien conservadas de la época son conservadas en España. Y en Valencia llama también mucha la atención porque fue una ciudad muy importante en época árabe. Decir que esta pieza se va a exponer porque se están haciendo unos trabajos con el 65 aniversario del Servicio de Arqueología Municipal de Valencia. Este sí es municipal, sí está con unos expertos profesionales de ellos, del ayuntamiento, contratados y con sus oposiciones y todo. Y se va a hacer una exposición, y es que todo el patrimonio de época romana incluso que hay en Valencia, en la ciudad y en los alrededores, de época visigoda, y con esa beca que se ha dado para todo este estudio. Y es un hallazgo bastante importante, y veremos esta exposición qué tal. Yo estoy mirando cuando anuncien la exposición, dónde se hace y todo, para probablemente ir a verla, porque ver todos estos hallazgos y esta Excalibur tiene que ser un honor. Y seguimos en la época de Al-Ándalus, seguimos en esa época árabe, porque se ha descubierto en el municipio toledano de Navalmoral un camino repleto de baches que conduce hacia el esqueleto de la ciudad de Vascos, abrazada por el río Uso, pasada las ruinas de las Cortillerías y su necrópolis. Hace más de un milenio, aquí, el Arco de la Herradura, y había una ciudad despoblada, una ciudad fantasma, pero que por unas excavaciones de los arqueólogos se ha descubierto que era una ciudad de época árabe. Es eso, se descubren ciudades de época romana, visigoda, pero esta ciudad de época árabe es muy importante. Una ciudad en su día bastante pequeñita, fue una ciudad que fue de la época en la que se fundó Madrid. Madrid, para los que no sepáis, aunque tengamos un alcalde que hoy en día diga que las raíces cristianas de Madrid se fundó y es de época árabe, o sea que ahí os dejo el dato para que lo sepáis, pues es justo de esa época.
Y es eso, pero una fotografía de la población andalusí, porque claro, es lo bueno que tiene a veces estas ciudades abandonadas, que se abandonan en el tiempo, se queda todo prácticamente como estaba, entre la tierra abandonado, y cuando se excava ves prácticamente los edificios cómo estaban, y eso nos permite ver en la arqueología no solo ver el edificio en sí, cómo vivía la gente, cómo se relacionaba, las batallas que hubo, los acontecimientos, podemos ver un montón de cosas. Y este asentamiento que está rodeado de almendros, encinas, guarda un sepulcral silencio, porque es que prácticamente un descubridor de la Complutense, Universidad Complutense de Madrid, el que ha descubierto esto. La ciudad, que se llamaba por los estudios y por los pergaminos que tenemos de la época, se llamaba Bastad, que fue enseguida en época, cuando cayó y cuando era época de Castilla, igual que algunos pueblos se conservaron, pues este prácticamente cayó y ya todo lo que había, edificios y todo, se dejó ahí. Bueno, por lo menos no se destruyó y lo hemos tenido ahí para la arqueología y las excavaciones que se están haciendo. Esta ciudad, que fue proyectada para una imagen de fuerza, poderío, que se miraba desde el interior. Claro, es lo típico que pasa con muchas ciudades árabes y bueno, y medievales en general, que tú ves las murallas y decías, qué espectacular, lo ves a lo lejos, luego entras en la ciudad y dices, uy, qué ciudad más chiquitita era esto. Pues claro, para pensar que era una ciudad inexpugnable, pues se hacía todo esto. O sea, el marketing no se ha inventado ahora, se hacía una ciudad que parecía inexpugnable y luego no lo era tanto. En esta ciudad se han documentado varios telares que se trabajaba la lana de oveja. La lana de oveja española siempre ha sido muy, muy cotizada, hasta en época árabe, incluso en época romana. Y en estos zocos se comerciaba con ella, calles empedradas, o sea que es una ciudad que estamos ahora descubriendo y que era muy rica todo lo que tenía. Tenía incluso tesoros de Egipto, de Mesopotamia, pescado, almejas del río, o sea, todo el comercio, podemos ver con esos restos que están saliendo en la excavación, todo el comercio que tenía esta rica ciudad. Al otro lado del barrio de Arrabal tenía unos baños, o sea, una casa de baños, o sea, todo lo que tenía, bóvedas de cañón, o sea, toda la investigación que se está haciendo, y probablemente sea la primera ciudad islámica excavada con técnicas modernas, porque el resto de ciudades se excavaban con otras técnicas, y claro, los hallazgos que se hacían eran mucho menos que lo que se están haciendo ahora, y todo lo que estamos descubriendo, incluso estudios genéticos, con las piezas y de estudios genéticos se puede ver lo que comían, cómo eran con estas personas, con los restos, o sea, podemos hacer una serie de hallazgos que a mí solo de verlo es que es fascinante todo ello. Cuando ya fue conquistada por cristianos, como solía pasar, las torres fueron desmochadas y muchos de los hallazgos y ballestas y otras cosas se han perdido ahí. Ahora se están hallando con esta excavación, así que para que veáis, una ciudad que estaba ahí perdida en medio de un pueblo de Toledo, una ciudad árabe con muchísimo ahí por descubrir, y que gracias a la arqueología, cuando dicen a veces algunos políticos que es que la arqueología no es importante, de que no, empresas externas y tal, claro, imaginaos este pequeño pueblecito, lo que se ha descubierto, y todo el turismo que puede atraer en el futuro este yacimiento. Como digo yo, a los políticos y a otras instituciones, incluso empresas, hay que darle la zanahoria. Entonces hay que darle la zanahoria. Si dices que esto es cultura e historia, no le entra, entonces hay que decirle que esto va a traer mucho turismo, va a traer hostelería, porque la gente va a visitar esas cosas. Entonces, a mí me encanta este hallazgo que se ha hecho. Esta ciudad de Basad, también conocida en su época como ciudad de vascos, así que os dejo este hallazgo fascinante. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.